Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre la Vida y la Música con sus hosts Arturo Estanislao y Romina Leal. Bienvenido, Artur, a este nuevo episodio. Nuevo episodio del podcast. Y acá yo hace tiempo que venía cavilando en tocar un tema sobre el que yo vengo reflexionando desde que soy muy chico. Y nos gustaba titular el episodio de hoy, ¿Quién le teme a la música clásica? Me encanta que nos lanzamos de lleno así, ¿no? Como no vamos a dar vuelta, hoy vamos a esto. Vamos directo al grano. Pero porque la pregunta obviamente tiene algo de jocoso. Sin embargo, hay algo que decir, que la música clásica en comparación con otros géneros musicales tiende a despertar como actitudes o reacciones diferentes. Pero especialmente entre los que la escuchan y también especialmente entre los que no la escuchan, ¿no? Entonces todavía. esta idea de temerle o de mirarla de costado, de reojo, bueno, yo creo que responde muchas veces a algo que un poco está flotando en el inconsciente colectivo, ¿no? Y quizás la idea de hoy es hablar de algunos puntos o de algunas reflexiones en relación con eso. ¿Y por qué digo? Sí, perdón. No, digo, de todos nosotros los temerosos que miramos así como de lado, y me incluyo porque en esto de quién le teme a la música clásica, me ha pasado justo hace muy poco que un seguidor me pregunta, porque claro, yo empiezo a compartir mis cositas con mis estudios de mis clases de piano, y es como, Romy, ¿te gusta la música clásica? Sí, pero más me gusta todo esto popular, ¿no? Es como que, bueno, sí, un poquito de eso. Es como, ¿y quién le teme? Yo la primera, acá, temerosa. Bueno, ahí está. Mira, entonces vas a hacer un lindo experimento, entonces ver cómo, qué reflexiones vos también podés aportar a esto. ¿Por qué digo esto de la música clásica? Porque yo, desde chico, ¿no? Quizás tuve la suerte de que la música clásica era una música más, ¿no? Era algo que estaba flotando en el ambiente. Entonces, claro, cuando uno se cría con ciertas cosas, las vive de una manera muy natural. Y yo recuerdo que cuando iba creciendo, ¿no? Y de repente, bueno, en el colegio primario o en el secundario, muchas veces es como, tocas el piano y ¿qué música te gusta? Y yo decía la música clásica. Y eso siempre despertaba algo que era, esa música. Pero vos escuchás esa música. Claro, vos pensás que yo tenía 10, 11 años. Era como... Y el comentario que siempre venía después, pero esa es música para viejos, ¿no? Era como una cosa de decir, ¿por qué te gusta esa música que le junta a la gente vieja, ¿no? Y ya desde el vamos entonces había ese prejuicio, ¿no? De que, ¿no? Vos podías escuchar cualquier tipo de música, pero la música clásica era para, ¿no? para un grupo, para un sector determinado, del cual generalmente uno no quería pertenecer, porque no era como, te gusta la música de los viejos, ¿cómo quisiera ser viejo? No. Era ya con esa connotación peyorativa, ¿no? Y eso desde muy chico, ¿no? O sea, digo, como que había una especie de prejuicio, y yo creo que muchas personas que decían eso tampoco es que la habían escuchado realmente. Y entonces decían, bueno, yo escuché la música clásica y descubro que esto solo le puede gustar a un viejo y yo como no soy. O sea, no, era un prejuicio, ¿no? Lisa y llanamente, ¿no? Yo creo que también me pasó en la adolescencia con un compañero, Germán, que tocaba el violín y tocaba pura música clásica, ¿no? Y era como nerdito, le decían en la época del bullying, ¿no? Porque el tipo no salía a bailar, no tenía amigos, el tipo era él y su violín y todo el día hacer la cosa. Entonces como de una idea de mucha disciplina, de estar para eso, y que capaz eso es un poco algo que llega con la madurez. En una de la juventud no es tan aplicado por lo general, ¿no? No sé si te pasó eso también. Bueno, sí. Pero fíjate que es curioso, porque yo nunca fui una persona muy aplicada. Metódica, sí. Claro, no, yo siempre fui de un espíritu bastante libre y caótico, pero a lo que voy es a que es cierto, puede ser que, mira, es interesante, ya acá me das un pie como para reflexionar, puede ser que la música clásica tenga asociada cierta idea del estudio y del rigor y de una cosa, ¿no? Como académica, ¿no? Y seria. Entonces es como que, bueno, sí, la juventud no necesariamente resuena con eso, ¿no? Puede ser, Claro. mira, eso es interesante pensarlo. Ahora, también nos da pie a algo que yo creo que muchos prejuicios creados alrededor de la música clásica también tienen que ver con que muchas personas que la escuchan y que se sienten identificados con eso, tienden a tener a veces actitudes, gestos, posturas que generan cierto rechazo, ¿no? Y yo esto lo digo aún criticando a un grupo en el que yo podría pertenecer, que es esta cuestión de que la música clásica, los que escuchan música clásica muchas veces se plantean como de una especie de elitismo,
¿no? Ajá. Y de una cosa como selecta, ¿no? Y de que, bueno, esta es la gran música y todo lo Sí. demás es algo menor, ¿no? O Sí, sea, es un tema de clases en algunos y sentidos. también a veces un tema de clase. No, porque a veces puede ser que esa actitud exista, pero no necesariamente porque esté asociado a una clase social determinada, sino como una especie de superioridad intelectual, ¿no? Una Claro. superioridad estética en el que, bueno, yo disfruto Beethoven porque Beethoven es lo mejor y todo esto es basura, ¿no? Todo lo que no es clásico, no hay, ni hay que prestarle atención, es música, Claro. digamos, de segunda, ¿no? Entonces, claro, si una persona asocia la música clásica a esa actitud pedante y snob, es decir, yo formo parte del círculo selecto, es factible entonces que ese prejuicio de eso es música para viejos o eso es música que está asociada a una cosa rigurosa o bueno, esa es música de una clase social determinada que va al teatro y se emperifolla y se pone, ¿no?, los vestidos y eso no es algo en lo que yo pueda pertenecer, ¿no? No, y además que te autodiscriminás de ese grupo, porque decís, Totalmente. si esta gente discrimina, qué feos son, qué fea la gente que discrimina, yo no quiero ser parte de ese grupo de personas que discriminan. Entonces no quiero pertenecer, por Dios, qué feos son. Exactamente. Bueno, es que sí, genera naturalmente eso. Y genera eso hasta el punto de que un montón de convenciones que podrían haber tenido un lugar en el pasado, Sí. ya hoy no corre eso, ¿no? Pero no corre a un nivel, digamos, ¿qué quiero decir, por ejemplo? Yo aún hoy me he encontrado con alumnos que me dicen, no, yo nunca fui a un teatro a escuchar una orquesta, porque presuponen que va a ser algo excesivamente caro y por lo tanto no lo van a poder costear, como que es para ricos. Claro. Bueno, falso, tremendamente Bueno, pero porque falso. sí es verdad que a veces uno escucha como que entradas al Teatro Colón, no sé qué, y unos números, bueno, yo estoy un poquito desconectada de lo que cuesta ahora, pero me acuerdo de que sea caro. Pero capaz No. te están hablando de las primeras Claro. encima de la Filarmónica, no sé. Y es como, tanto cuesta la entrada. Y uno, ay, no, tengo muchos gastos este mes. ¿No? Como que Bueno, pasa un poco eso. pero eso es falso. O sea, si uno realmente entra a ver cuánto salen las entradas, obviamente, si uno dice quiero Pero la yo lo sé primer por fila, vos. la platea, claro, pero digo, Yo en sé general, por vos que las entradas son accesibles, pero antes tenía el mismo prejuicio. Pero, Porque Romy, vos sí. siempre estás enviando invitaciones de miren, las entradas cuestan entre esto y esto. Y uno es como, eso sí es accesible, eso sí se puede pagar. Está bien, capaz no estás con la nariz pegada al escenario, pero escuchás y ves. Pero vos y- podés participar de todo eso y escuchando perfecto, ¿no? Sí. Y ni siquiera estando parado, estando sentado. Bueno, sí, Claro. es cierto, si yo quiero buscar una ubicación céntrica en el que pueda ver todo el escenario, bueno, sí, eso sí, obviamente es un poco más costoso. Pero si uno dice, quiero ir a escuchar una orquesta como experiencia por primera vez, descubriría que es más barato que ir al cine o que ir a cenar Claro. afuera. Qué locura. Que eso es No algo lo que nadie hacemos. sabe, no lo saben. O sea, la gente Es que no no lo saben. presupone que es caro. Y va a decir, no, pero no es para gente como yo, esto es para los ricachones. Bueno, no, falso. Eso es totalmente falso, ¿no? Otra idea, pero digo, son ideas que surgen de estos preconceptos y de esta sensación que uno tiene respecto a la gente que escucha esa música. Otra, es algo que tengo que ir bien vestido, tengo que preparar, tengo que ponerme en la ocasión. Yo no puedo, o sea, hay alumnos que de repente van a escuchar una orquesta por primera vez y claro, sacan la mejor camisa, se visten, ¿no? Se preparan y de repente van y descubren que la gente está Casual. Casual totalmente. Claro. Que hay gente que hippie que se sienta ¿entendés? En el medio del pasillo, o sea, y gente joven ahí. Este segmento me encanta, Artur, el derriba mitos. Totalmente. Bueno, Me encanta. Es que este podcast muchas veces en el fondo tiende en estas cuestiones de las reflexiones que nosotros proponemos. Una de las cosas muchas veces es derribar los mitos. Pero porque Sí. son cosas que yo lo he visto y lo veo cotidianamente. Entonces, alumnos que me dicen, fui a escuchar la orquesta, yo me vestí bien. Dice, pero la gente estaba así nomás, como diciendo. Y yo le digo, sí, no, eso de vestirse para el concierto. Obviamente si uno lo quiere hacer y le gusta como parte de la serie, pero no es una cosa obligatoria. No es que vos vas a la puerta del teatro y te dicen, usted así no entra vestido. No trajo camisa, corbata, vuélvase a su casa. Eso realmente no existe, ¿no? A mí me pasa que a mí me gusta vestirme para el teatro. A Lo mí también. disfruto. ¿Por qué? Porque me parece como todo la previa y
uno que conoce los orígenes de esto, de cuando se hacían esas galas en Europa y esas cosas, entonces disfruto desde el momento que tengo las entradas y ya pienso cómo es el teatro, cómo es la obra que voy a ir a ver y me gusta, suponte que vaya a ver algo flamenco, busco lo más flamenco que tenga en mi... O sea, como que me gusta ir como match con lo que, no sé, porque es una pavada, pero es desde el disfrute de también colaborar con mi estética al lugar, pero porque me da disfrute. Y no critico a nadie que vaya casual. Si alguien me pide recomendación, yo diría, ponete lindo. Si no te vas a poner lindo para esta ocasión tan bonita, ¿cuándo? ¿Cuándo? Uno tiene siempre ropa en el placar juntando polvo para una ocasión especial. Y tenés esta ocasión especial y vas de jeans, es como que a veces digo... ¿No? Bueno, pero eso, no es lo mismo creer que es una prerrogativa indispensable y si no haces eso no perteneces. Que yo Claro. también, a mí me gusta vestirme bien para ir al teatro. Me parece que forma parte o yo siento que es una oportunidad a veces de escuchar a una gran música, a un gran artista. Bueno, uno trata de ir ¿no? con algo que a uno le gusta o que siente que está a la altura de eso. Sin embargo, no es lo mismo decir yo lo hago porque me gusta, a Claro. sentir que si no lo hago no me dejan entrar. Porque de vuelta ves esta idea de la cuestión elitista, de decir, no, esto es caro, no, para esto tengo que vestirme de determinada manera. Sí. Falso, falso, falso. Pero digo que todo eso responde a algo que es precisamente estos preconceptos, estos prejuicios, que yo siempre digo que generalmente el prejuicio a veces tiene un fondo o una explicación por lo cual existe. No justificada, pero una explicación de por qué Claro. se da. Y yo creo que tiene que ver con que a veces el público de la música clásica tiene esa cosa de la nariz, ¿no? De esa cosa Respingada. de querer, sí, claro, era una cosa aristocrática. Falso. ¿Y falso a qué nivel? De que si uno lee la vida de los grandes compositores, estaban muy lejos de ser aristócratas, gente que pertenecía a la alta sociedad. Sí, es decir, la música, como otras manifestaciones artísticas, siempre se desarrolló en centros de poder. Pero que se desarrollara en esos centros, pensemos en la corte, ¿no? O la iglesia, no quiere decir que los propios músicos fueran parte de esas, ¿no? de esas élites. Para nada. De hecho, Ellos solo muchas los veces- contrataban. Claro, eran, o sea, y el músico a veces, si nosotros nos remontamos hacia el 1700, era casi tan importante como el cocinero, como el jardinero, y comía con la servidumbre. O sea, no vayamos a creer que ese elitismo que tiene, o que a veces promueve la gente que escucha música clásica, tiene que ver con lo que realmente era ese artista y ese compositor, ¿no? Pero digo, esto en relación también con esa cuestión de derribar esos mitos, porque si vos mirás, por lo general los compositores, bueno, se la trataban de rebuscar como podían, eran de familias muchas veces humildes, o sea, no, y ni siquiera era algo en la cual después se los trataba de par a par. No, el conde era el conde y Beethoven era Beethoven. Beethoven podría ser algo mucho más que un conde, pero no era conde. Claro. No pertenecía, ¿no? Por eso digo que entonces esta cuestión de cómo la música clásica como género musical se le ha ido adosando todo eso, bueno, son efectivamente eso, mitos, prejuicios, ¿no? Lo bonito de todo esto es que nos deconstruimos cada vez más en esas cosas que a veces las tradiciones tienen estas cosas, ¿no? Que alguien las empieza por determinadas razones y se mantienen en el tiempo y después de un tiempo a veces pierden sentido, como por ejemplo esto, ¿no? Hay que ir vestido de gala, porque así se iba. Y entonces, si hoy en día no tenés un vestuario de gala, no puedes ir. Y es totalmente falso lo que estás diciendo. Podés ir de jeans, podés ir casual, podés ir como quieras. La cosa es no dejar de ir. Entonces, repensar esas tradiciones, y ahí está la deconstrucción, donde decís, ya, o sea, lo importante es ir a disfrutar del hecho artístico y no el cómo nosotros hablamos mucho en nuestro podcast privado, off the records, en nuestra clase, de cuántas cosas nos privan de hacer lo que sí queremos, ¿no? Como que sí quiero escuchar música, pero de nuevo, o es muy cara la entrada, o no tengo el vestuario, y es como, al final es lo que hablábamos en el primer capítulo de la primera temporada, que es música desde el paraíso, ¿es? Desde el paraíso, exactamente. Es así. Entonces vas, te compras la entrada más barata, que capaz ni se ve, pero vas a disfrutar igual porque esa sensación te inunda todo el organismo, ¿no? Exactamente. Bueno, y fíjate que entonces uno podría decir, ¿quién le teme a la música clásica? Bueno, personas que de repente tienen todos esos preconceptos, pero que digo, hay una razón por la cual se han instalado, ¿no?
¿no? Y creo que en eso, como siempre digo, la responsabilidad también la tienen las personas que hacen música clásica, que estudian música clásica, que enseñan y también que escuchan, ¿no? Yo siempre viste que tengo un aspecto crítico, siempre algún palito a alguien le tengo que dar. Pero sin embargo, habría otra razón por la cual distintas personas le temen a la música clásica. Y que tiene que ver ya no con cuestiones que hacen, ¿no?, al contexto del fenómeno, sino a cuestiones que son pura y estrictamente musicales, ¿no? A lo técnico, sí. A lo técnico, ¿no? A algo que es más allá de si yo dónde escucho, con quién escucho. Hay cuestiones musicales que hacen que se nos resista, ¿no?, muchas veces el primer contacto, ¿no? Pero que si uno después ese contacto lo frecuenta, ¿no?, lo repite, eso mismo que al principio parecía ser un escollo insalvable, de repente deja de serlo. Y al contrario, se vuelve algo enormemente placentero. Y acá quisiera mencionar dos aspectos con esto, que son muy, muy claros y muy nítidos. Porque yo muchas veces me hacía la pregunta de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a mí me gusta tanto la música clásica y encuentro tantas personas que no? Y que de repente les interesa la música, escuchan otros géneros, pero es como que ahí siempre hay como una especie de distancia. Y hay una muy notoria y muy fuerte, y acá vamos a hacer ciertas analogías con lo gastronómico, con lo culinario. Ah, me encanta. Es lo que, Porque de lo que hablamos. o sea, que mientras más pasa el tiempo, más encuentro que la analogía entre la música, el arte y Es que yo la te voy a comida... decir, Sí. ¿qué voy a decir? A mí me encantan las analogías con la comida para cualquier cosa de la vida. Bueno, o pero sea, yo- para las sí. relaciones de pareja, para la música. La comida es algo que es muy claro, ¿no? Bueno, pero yo la creo uso que... demasiado. Vos sabés que yo no, pero con el paso del tiempo me encuentro encontrando analogías que son realmente, digamos, Después off muy the record atinadas. te cuento cómo las usan mis amigas. Bueno, ahí está. Eso queda para el otro podcast, el podcast privado, ¿no? Entonces hay un aspecto, ¿no?, que es el tiempo. Sí. Hay una cosa que naturalmente separa la música clásica de otros planteos musicales y es la extensión. ¿Cuánto dura? Si nosotros estamos acostumbrados a que una canción, lo primero que escuchamos desde que somos niños, desde canciones infantiles hasta la música popular, rock, pop, tango, folclore, descubrimos que la canción o la pieza tiene una extensión en el tiempo. ¿De más o ¿Qué? menos 3 minutos o qué? Uno Más podría o menos. decir, a veces más, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero que Por ahí. ronda los 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Entonces uno ya está acostumbrado a escuchar música sin saberlo inconscientemente, que Claro. tiene esa extensión, ¿no? Es como que vos cuando ya pasa eso decís, bueno, ya esto evidentemente tiene que ir cerrando, ¿no? Es algo como previsible para uno. Claro, si uno está acostumbrado a escuchar 2, 3 minutos y toda tu atención a la música se condensa en ese poco tiempo, cuando te encontrás que una sonata dura 15 minutos, que una sinfonía puede durar 1 hora, decís, Claro. por Dios, no, yo con esto... Es como la canción sin fin para un oído Claro, yo tradicional. con esto no la voy, ¿no? Y yo me acuerdo que hace unos años, una vez con un alumno, que era un muchacho con mucha sensibilidad, talentosísimo, hacía música. Una vez, escuchando juntos cosas, me dice, che, no, pero este movimiento dura 20 minutos, no lo escucho ni de como diciendo, esa extensión, pero ni se me ocurre. O sea, yo veo que dura 20 minutos y salgo espantado. O sea, ¿Sabes vos que a mí decís, me pasa lo contrario, eh? A mí me parece un hermoso challenge. Cuando decís, wow, 15 minutos, ¿cómo se van a bancar eso? A ver qué va a hacer todo ese tiempo. 1 hora lo quiero escuchar. Me pasa lo mismo con los podcasts, contrario a mucha de nuestra audiencia. Les voy a aprovechar para decir quédense hasta el final, porque hemos estado analizando las métricas y se van un cacho antes del final y no, o sea, lo en verdad, dividen. que viene, miren, se van a perder lo mejor. Hoy les cuento, ya les tiro un anticipo, lo mejor está al final, así que quédense para verlo. Pero de verdad que me parece súper lindo quedar el challenge de sostener en el tiempo, porque uno pierde el tiempo. Agarrás el celular, te metes en redes sociales y el tiempo vuela, pasan 2 horas como si nada. Cuando decís, ¿en serio no voy a ser capaz de ponerme 1 hora a escuchar ¿entendés? Una obra de tremendo calibre artístico? ¿Saben cuánto se me va el tiempo todo el Bueno. día en tonteras? Bueno, pero eso es algo que uno, sin quererlo, como vos estás habituado a eso, claro, ya la música clásica se te plantea como un desafío. Guarda que esto no son 3, 4 minutos y listo.
Claro. Esto es algo que se extiende y se desarrolla y tiene varios movimientos. Una obra ni siquiera es algo que termina y empieza. De repente decís, no, para esta obra son 4 movimientos distintos y todo eso compone una obra que es algo mucho más grande de que una canción, ¿no? Entonces, claro, eso ya te genera temor o ya genera algo que vos decís, che, si yo no estoy acostumbrado a esto, esto me va a costar. Y es factible que sí, que al principio cueste o que al principio vos digas, bueno, no, voy a escuchar, pero ya cuando me canso paro. Escuché los Claro. primeros 4 minutos. Bueno, no importa, porque vos primero escuchás 4 y después decís, ay, bueno, a ver, a ver qué sí, qué viene después de estos 4. Vas a seguir Ay, descubriendo. ay, de repente un día decís, uy, lo dejé corriendo u otro día decís, a ver, voy a murear, pero ya escuché el primer movimiento. A ver el segundo, solo el segundo, unos minutitos de esto. Y vos Te hago vas una creando. pregunta, Artur. Sí. Capaz te mete en un problema porque no lo hemos hablado, pero para Elisa, que es una de las canciones, vamos a decir, popularmente de música clásica que más uno conoce, ¿no? ¿Cuánto dura más o menos en promedio? Bueno, fíjate qué interesante que vos decís para Elisa. Y para Elisa, primero, no es una obra tan extensa como otras, ¿no? Porque es una pieza más bien breve. Pero es interesante que todo el mundo conoce de para Elisa solo la primera parte. Eso te iba a decir. Yo he escuchado partes de para Elisa que no tienen nada que ver con el tinininin Sí. que todos conocemos, que Sí. es preciosa, pero no tiene, no sé si seguro tenga notas en común, pero no suena a ese mismo tinininin. Perdón, para Otra aquel parte. que nunca ha escuchado para Elisa, Vamos con para Elisa. Eso. etcétera, ¿no? Me Em, encanta. ahora, Les voy a ir spoileando. Hoy al final de este episodio, Arturo va a tocar una pieza para poquitito. nosotros. Alguna pieza de música clásica, obviamente, ya que estamos hablando del tema. Ahora, decía entonces que ya para alguien no habituado a esa extensión de la música en el tiempo, bueno, infunde temor, ¿no? O cuesta, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a hacer el ejercicio, como todo en la vida, ¿no? De Sí. repente descubre que ya no le cuesta y al contrario, que lo disfruta. Inclusive hasta que se le hace corto, ¿no? A mí me ha pasado terminar conciertos y decir yo estaba para 1 hora más y fueron 2 horas, ¿no? Wow. O sea, pasa eso también, va pasando. Y que es un poco, nosotros podríamos decir como, supongamos, ¿no? Haciendo la analogía de la gastronomía. Es decir, bueno, yo nunca comí, no sé, supongamos el caso, ¿no? Comida hindú. Entonces es muy factible que la primera te parezca como, che, no, pará, esto tiene mucho condimentos o esto tiene mucho picante. Supongamos eso, el picante. Decís, no, bueno, quiero comer comida peruana. No, pero el picante es una cosa que me... Y quizás la primera reacción es como, no, esto no se puede comer. Pero de repente decís, bueno, pero a ver, pará, y si pruebo este otro plato y volvemos a ir, y de repente vos decís, no, ahora ya generé una tolerancia al picante en que no solo lo tolero, sino que también lo disfruto. Y digo, le puedo poner un poquitito de esto. Y de repente si uno tiene eso, cuando vas a la comida hindú, que también es picante, decís, esto también me interesa porque es un picante pero que funciona distinto, ¿no? Pero hablando del temor, que es quien le teme a la música clásica, hay que tener una flexibilidad sobre los límites para poder llegar a eso donde estás diciendo, ¿no? Porque pasa Absolutamente. mucho. A mí me pasaba, yo he sufrido de todos estos males. Que, por ejemplo, la canela, yo era muerte a la canela, o sea, la detestaba, porque no sé, en Argentina no se consume mucho, y cuando me mudé a Miami, acá, claro, es muy latino, y le ponen canela, pero a toneladas, todos los latinos, no sé por qué, Colombia, Cuba, o sea, le ponen mucha canela a los postres en especial. Y yo era como, qué asco, o sea, pero ya el olor me descomponía. Y vas un día a la casa de alguien, hay algo con canela, bueno, te comes un pedacito, un arroz con leche, ay no, le pusieron canela, pero te lo querés comer igual, lo comes. Y yo como canela todos los días de mi vida ahora, hace Bueno. tiempo, y amo la canela, y jamás, o sea, yo era del equipo, o sea, team muerte a la canela. Bueno. Pero uno tiene que estar abierto a flexibilizar esos límites, ¿no? A tomarse esa dosis de coraje y decir, bueno, lo que decías con la comida, invítense a hacerte la autoinvitación, a decir, bueno, a ver, 2 minutos, 3, 5, hasta que me canse. Este brebaje, que hablando de la analogía con la comida, ¿no? Que es como la cura, la medicina, para cómo empezamos también, ¿no? Como que, bueno, ¿quiénes le temen a la música clásica? Todos estos nosotros. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, el antídoto nuevamente, bueno, ya frecuentarlo, ¿no? Y sobre todo también muchas veces tener presente algo que pasa con la música clásica y que pasa yo creo que en muchas músicas, que es que la primera reacción que uno tiene no necesariamente es válida. Es decir,
vos podés decir, a ver, a ver, están hablando acá en el podcast de la música clásica, pongo algo, a ver, no sé, cualquier cosa, lo primero que me arroje YouTube o Spotify. Digo, escucho, no me gusta. Y pareciera, escucho unos minutos y digo, no me gusta. Y pareciera que eso podría ser un juicio válido y entonces la persona después dice, no, yo traté de escuchar música clásica, puse los que escuché y no me gustó. ¿No? Ahora, uno debería preguntar, si no va haciendo el ejercicio, y eso que no te gusta o que te parece incomprensible, con el tiempo pasa a ser al revés. Y la analogía con la canela me parece que es muy, muy representativa de eso, ¿no? Entonces, ahí ya de repente empieza a haber algo. Porque vos decís, bueno, pero tu primera reacción, ¿qué fue? ¿Y por qué es muy largo? Bueno, es lógico. Claro. Si estás acostumbrado a algo corto, lo largo te va a parecer largo, ¿no? Me pasa hoy al revés, ¿sabes, Arthur? Con los DJs. Hay DJs bueno, dependiendo, en general aquí en algunas ciudades, por ejemplo en Las Vegas, que tocan entre 30 segundos, un minuto de canción, o es lo que yo percibo, pero de verdad son canciones muy cortitas, porque tratan de mantener la energía muy arriba todo el tiempo. Y es como, pon la canción y es como, wow, me encanta, la quiero bailar y ya está terminando. Y es como, no, ¿cómo? Tenía ganas. Y ahora me frustra el opuesto, el que todo sea tan al instante. Bueno, es que fíjate que esta idea de lo instantáneo, ¿no? También vivimos en un momento, en un contexto, ¿no? En el que todo tiene que ser rápido ya e instantáneo. Claro, cuando de repente decís, no, pero ¿para qué te vas a sentar 10 minutos? Porque, bueno, ya atenta, o sea, esa música proviene de un tiempo que no tenía el frenesí, la adrenalina y la locura que tenemos hoy. Y precisamente por eso también es interesante, porque te permite de alguna manera crear un momento que no es el habitual y el cotidiano, en el trabajo, corriendo, las responsabilidades. No, es un momento que acá hay un tiempo para otra cosa, ¿no? Y yo creo que si hay algo que la música, clásica pone muy de relieve, es eso, que pertenece a otro tiempo y uno puede, digamos, como abrevar en esa fuente, ¿no? Uh-huh. Y a veces eso, por ser de otro tiempo y porque permaneció en el tiempo, puede ser mucho más rico y fructífero que algo que sale de hoy, ¿no? De la locura y del frenesí del mundo moderno. Mira, el piano mismo se asusta. Pero quiero decir, en eso también vivimos en una cultura y en unos tiempos en que todo tiene que ser rápido, instantáneo. Bueno, esta música viene de un mundo en el que no era así, en el que no había ese ritmo. Entonces, me gusta que naturalmente va a haber un cimbronazo entre lo que vos estás acostumbrado, a la velocidad a la que vas vos y a la velocidad a la que va la obra, el compositor. Me gusta esto que estás diciendo, que invitemos a todos a ser parte del movimiento slow, ¿no? De alguna manera. La meditación, tantas disciplinas que nosotros a veces nos agarramos precisamente para bajar las revoluciones. Sí. Bueno, esta música pertenece a un tiempo en que las revoluciones no estaban como están hoy. Y precisamente por eso también es enriquecedor, porque nos puede ayudar a eso. Y una cosita más que quiero decir con esto, porque una cosa era el tiempo, ¿no? Decíamos la extensión en el tiempo. Pero hay otra cosa también, y que es algo que también genera temor por cuán distinto es a la música que estamos acostumbrados a escuchar. Uh-huh. Y que es la cuestión rítmica, y especialmente la percusión. Uno no se da cuenta, pero en el rock, en el pop, en el folclore, hasta mismo en el tango, de una manera distinta, en el jazz, siempre hay un instrumento de percusión, ¿no? Uh-huh. O siempre hay un instrumento puesto como percusión para darle como un nervio, para inclusive darle un nervio que es para bailar, pensemos el tango, ¿no? O en la bossa nova, todos esos, ¿no? Esos como bailes. O sea, es mucha música que está inspirada en cuestiones que tienen que ver con la coreografía y con el movimiento. Y de repente lo que uno descubre con la música clásica es que casi hasta llegar al siglo XX no hay instrumento de percusión. Entonces la percusión, claro, que para nosotros es como, necesito un instrumento que esté de alguna manera golpeando y haciéndome sentir que el ritmo... De repente la música clásica dice, che, acá es una orquesta, pero no hay un bombo, no hay un... Claro, como que no es bailable la música clásica. De alguna manera, ¿no? O sea, no tiene... Hay música que quizás tiene una impronta, pero en algún sentido lo que no tiene es un instrumento que te está todo el tiempo, ¿no?, marcando. Claro. Si vos estás acostumbrado a escuchar toda música en que tiene eso, cuando pasás a la música clásica decís, che,
Le acá falta me está faltando algo. Es como, no sé, como decir, bueno, yo toda la vida, no sé, comí cosas con azúcar. Entonces probás algo que no tiene Sí, azúcar y lo que decís es, acá a esto le falta algo. A esto le falta algo. Hay algo con lo que no me termino de hallar, ¿no? Pero tiene que ver con eso también, con que es una música en que lo rítmico está puesto de una manera en la que no hay un instrumento de percusión todo el tiempo dándonos, ¿no? Pensemos en la electrónica, bueno, necesito el kick, claro. el bombo golpeando. Claro, si uno está acostumbrado a eso, cuando falta, esto está incompleto, esto no termina de cerrarme. Sería Claro. como, pongamos un ejemplo gastronómico, no sé, toda la vida comí comida con Con sal. jengibre. O Claro. con sal, por ejemplo. Vos decís, le saco la sal y siento que la comida no tiene gusto. No, la comida por supuesto que tiene gusto. No es que necesitamos la sal para darle gusto. Mm. Pero me sacás la sal y decís, esto es insípido, este plato Y aquí nos ganamos un montón de enemigos. es posible, ¿no? Pero quiero decir que sería necio. Uno puede decir, como estoy acostumbrado a la sal, si no tiene sal, no tiene gusto para mí. Pero Es igual sería que el erróneo ritmo. decir que si La no tiene percusión. sal no tiene gusto, porque la Claro. comida tiene gusto, Tiene los sabor igual. elementos tienen su sabor, no es que requieren de la sal para cobrar sentido. Bueno, quien está acostumbrado a escuchar música popular siempre tiene eso, y en la música Claro. clásica, de repente descubrimos que eso no está, ¿no? Claro. Wow, Pero qué digo, bárbaro. estas cosas, es decir, la extensión en el tiempo, el rol que tiene la percusión, bueno, son cosas que pueden generar, ¿no? ¿Quién le teme a la música clásica? Pero cuando vos empezás a escuchar música en la que no tenés el bombo, no tenés el kick, a veces, bueno, pero esto tiene movimiento igual. No, pero, a ver, hay un mundo en platos que no usan la sal. No, pero acá hay platos que no usan sal, pero usan, no sé, Otros condimentos. otros condimentos, y es interesante, o por qué todo tiene que tener sal, ¿no? Bueno, Me un poco encanta. estas reflexiones, o sea, venían a cuento un Me, poco me has de... abierto el apetito musical, Arturo. Yo estoy hambrienta de escucharte, de escucharte ahora tocar, que me encanta, que a veces se nos escapa, se nos va la hora y terminamos cerrando, pero hoy se comprometió aquí el maestro a tocarnos una pieza clásica, un pedacito para Sí, deleitarnos como siempre. es más, mira lo que dijiste, un pedacito. Voy a hacer un poquito y después un fade out, ¿no? Como para Me que gusta. quizás alguien se conecta con ese pedacito y después sí dice, a ver, escuchémoslo completo. Y yo con esto quería traer una pieza que creo que en algún otro episodio del podcast la hemos tocado. Pero que yo especialmente quería tocar esto porque yo recuerdo que hace unos cuantos años muchos alumnos cuando vienen a las clases vienen diciendo yo los platos los preparo siempre con sal, ¿no? Un poquito de ajo. Y de repente del estudio y del trabajo con el instrumento y con las clases empiezan a decir, che, pero ¿y esto qué jengibre? A ver esta menta. Pero mira que a esto le puedo poner... Naturalmente pasa eso. Entonces vienen con rock, con pop, con ganas de hacer esa música, pero siempre en algún momento hay un bichito en que me dicen, ¿y podríamos hacer algo clásico? O a ver, quiero empezar a escuchar, ¿por qué no me recomendás? Y me acuerdo que trabajando con un alumno también así, ¿no? Que él venía, digamos, de la música popular, nunca había escuchado música clásica, no iba a conciertos de música clásica y empezamos a trabajar por curiosidad de él. Y que bueno, agarramos es un preludio de Bach, el preludio en do mayor, y empezamos a analizar, ¿no? Pero fíjate qué interesante cómo usa este acorde así, y fíjate esta armonía, mirá qué moderno suena esto tranquilamente podría haberlo tomado Elton John para hacerlo, ¿no? Y como mirarlo con la lupa, ¿no? Como discriminar todos los Es que elementos del la buena plato. música popular también está llena de esto. Alicia Está Keys es llena. una fanática de Bach y muchos otros así. Está lleno de eso, ¿no? Pero uno hasta puede tender el puente, puede decir, mira, esto que Sí. hizo Chopin tranquilamente podría haber sido jazz. O esto, mira que este enlace tranquilamente en un tema de pop funciona, ¿no? Y haciendo todo ese análisis de cómo estaba compuesto ese plato. Y que de repente llegara a una conclusión, estábamos sobre el final de la clase, y este alumno dice como, y la verdad que yo creo que cualquier persona que escuche esto con la suficiente atención y que tenga sensibilidad, lo va a disfrutar. Oh, Como que surgió de él la reflexión de no hay nadie a quien esto no le pueda gustar, ¿no? Si qué tenés un bonito. corazón, ¿no? O sea, digo, si sos un ser humano y te das la posibilidad de escucharlo, nadie puede decir esto no me conmueve, esto no me dice nada, ¿no? Pero para mí fue
muy lindo porque fue una reflexión de él de algo que yo siempre creo, que lo que tiene la música clásica es eso también, una capacidad quizás de conmover y de algo como nosotros decimos, ¿no? Como realmente trascendente. ¿Trascendente a qué? A los tiempos, a las épocas, a las modas, ¿no? Pensemos que esto que vamos a escuchar ya tiene 300 años, ¿no? Entonces Claro, vos decís claro. que si esto no tuviera valor, por qué lo estamos escuchando, lo estamos haciendo, lo estamos ¿Por qué analizando sigue 300 vivo? años después? ¿Por qué sigue vivo? Porque es Claro. algo vivo. Es eso. Es Qué realmente hermoso. eso, ¿no? Así que Arthur, bueno, invitamos acá a toda nuestra audiencia a que se animen a flexibilizar sus límites, a escuchar de a poquitito estas obras clásicas de las que siempre nos hablás, que se animen a ir al teatro de jeans de manera casual, aunque sea al último orejón del tarro, como decía mi abuela, ¿no? Como que hay que ir y exponerse un poquitito más, entender, abrir esos oídos y los vamos a abrir hoy un ratito con este preludio hermoso que nos vas a tocar. muy bien. Desde aquí yo me despido, aprovecho para decirles que nuestras redes sociales son Arturo Estanislao Pianista y Romita Leal. Así nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok también. Hace muy poco, pero estamos en TikTok también. Y si están escuchando este audio en Spotify, contarles que también este podcast tiene imagen en YouTube. Así que también los invitamos a pasar por el canal de YouTube y a dejarnos un saludo, unos comentarios por ahí. De nuevo, en el YouTube de Arturo Estanislao Pianista o Romita Leal, ahí nos encuentran. Artur, los dejo contigo. Te mando mucho cariño, besos, gracias por este episodio hermoso. No, por favor, nos vemos en el próximo.